Bien, muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con los temas de la primera unidad. El día de hoy vamos a hablar del concepto de la derivada. La derivada es uno de los conceptos más importantes en las matemáticas. La derivada surge como resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente al gráfico de una función en cualquier punto de la misma, siempre que el límite existe. Entonces, para representar gráficamente a la derivada, nosotros partimos de una recta secante. Recuerden que hablamos que era una recta que cortaba al gráfico de la función en dos puntos, y de hecho lo utilizamos anteriormente cuando hablamos del concepto de tasa de cambio promedio. Luego se hacen varias aproximaciones, siguiendo el trazo de la gráfica. El punto se mueve hasta llegar a un punto en donde el punto se vuelve prácticamente tangente. Claro, aquí es complicado de verlo y en la pizarrón, pero ahora que tenemos el auxilio de la tecnología, vamos a hacer una presentación en la cual vamos a ver o vamos a aproximar la derivada a partir de la pendiente de una recta secante. Bien, entonces vamos a iniciar por hacernos esta pregunta, la pregunta del millón, y es, ¿qué es una derivada? Entonces, algunos dirán, bueno, pues la derivada de x cuadrado es 2x. Y de hecho eso es correcto, porque si calculamos la derivada de x cuadrado es 2x. Pero el hecho de calcular o de realizar algunos procedimientos no implica que nosotros estemos o conozcamos el concepto. Entonces la pregunta es, ¿qué es una derivada? Memorizar términos o procedimientos matemáticos y no tener la mínima idea de lo que significan es equivalente a no saberlo. Y de esto hablábamos la semana pasada, ¿no? Que es importante conocer la definición, saber las teorías para luego comprender su aplicación. Que si nosotros no podemos enlazar la teórica, la parte teórica o la teoría con la resolución de un ejercicio, entonces tenemos problemas. Las matemáticas no se memorizan, se deben de razonar. Bien, vamos a hablar de algunos conceptos básicos. Esto ya lo habíamos mencionado anteriormente, lo que es una recta secante, que es una recta que corta, en este caso, el gráfico de una circunferencia en dos puntos, aunque este concepto no solo es aplicable a la circunferencia, sino a otro tipo de funciones. Luego, la recta tangente, que es una recta que toca únicamente un punto de la gráfica o tiene únicamente un punto en común con la gráfica. Entonces vamos a aplicar esto a una función. Tenemos una parábola ahí y esa sería la recta secante, ¿no? Corta el gráfico de la función en dos puntos o tiene dos puntos en común con el gráfico de esa función o con esa parábola.
Y en el caso de la recta tangente es la que únicamente tiene un punto en común con el gráfico de esa parábola. Ahí donde X es 1, sería el punto donde esa recta es tangente. Una de las características principales de una línea recta es su pendiente. Y en términos sencillos, la pendiente de una recta es un número, un valor que representa la inclinación de una recta. Entonces, gráficamente, ahí tendríamos que la pendiente se obtiene mediante una formulita en la cual se emplean estos dos puntos, donde la distancia entre Y1 y Y2 es la elevación y la distancia entre X1, X2 y X1 es el desplazamiento. Esta es la fórmula que nosotros comúnmente utilizamos para determinar la pendiente de una línea recta. Y obviamente para determinar la pendiente de una línea recta, solo habría que aplicar esta fórmula, es sencillo. Si nosotros conocemos dos puntos de esa línea recta, entonces de acuerdo con lo anterior, la pendiente de esta recta secante se obtiene aplicando esta fórmula, ¿no? Y estos valores surgen de aquí, de estos dos puntos, ¿no? Donde Y2 menos Y1 se obtiene restándole este valor a este valor y X2 menos X1, este valor de este valor. Pero, ¿y cómo haríamos para determinar de manera similar la pendiente de una recta secante? El problema de esto es que solo tenemos un punto. Y para aplicar esta fórmula necesitamos dos puntos. Digamos que nosotros quisiéramos utilizar únicamente un punto, es decir, utilizar los mismos valores de X y Y para otro punto, es decir, utilizar estos mismos valores para X2 y Y2. Eso representaría un problema puesto que el denominador sería 0. Pues tendríamos una división entre 0. Y ya sabemos que eso representa un problema para nosotros. Entonces, lo que nosotros queremos conocer es un método para encontrar el valor de la pendiente de una recta tangente. Supongamos que queremos determinar la pendiente de la recta tangente aquí en el punto donde X es igual a 1. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer varias aproximaciones de rectas secantes y con esto podríamos tener una buena estimación de la pendiente de la recta tangente. Es decir,
Partimos de una recta secante. Y básicamente lo que haríamos es seguir el trazo del gráfico, es decir, vamos a acercar este punto con este otro punto. O sea, este punto se moverá aquí a través del gráfico de la función hasta estar sumamente cerca de este otro, ¿no? Entonces, como están tan cerca un punto del otro, entonces tendríamos un aproximado de la pendiente de una recta secante. Entonces, básicamente lo que hacemos para reducir la distancia entre estos dos puntos es reducir la distancia entre x1 y x2. Recuerde que si nosotros hiciéramos cero la distancia entre x1 y x2, tendríamos un solo punto, ¿ah? Entonces, y ahí tendríamos el problema que el denominador se hace cero. Entonces, vean lo que sucede cuando nosotros hacemos que la distancia entre x1 y x2 se acorte. Entonces, aquí inició el punto, se mueve siguiendo el trazo del gráfico, cambia un poco la inclinación de la recta, pero lo importante es que esta distancia se está cortando. De hecho, eso es esto que sucede aquí es el efecto de acortar la distancia entre x1 y x2. Acortamos nuevamente la distancia entre x1 y x2. Vemos que el punto se está acercando a este punto 2 se está acercando al punto 1. Va cambiando la inclinación, la distancia entre x1 y x2 se va haciendo cada vez más pequeña. Entonces, entre más pequeña es la distancia entre x1 y x2, estos dos puntos se acercan más. Y si pudiéramos hacer que el delta x fuese un valor casi cero, entonces tendríamos un buen aproximado de la pendiente de la recta tangente. Y obviamente nosotros sabemos que no podemos evaluar cero en el denominador. O sea, en el denominador no podría quedarnos cero. Entonces, lo que hacemos aquí es que hacemos que el delta x tienda a cero. Cuando nosotros vimos los límites, ¿no? Nosotros podemos acercarnos arbitrariamente a x1. x2 puede acercarse arbitrariamente a x1. Es decir, que la distancia entre x1 y x2 es casi cero, pero no cero. Es decir, podemos hacer la distancia entre x1 y x2 infinitamente pequeña. Y para eso solo bastaría con agregar ceros después del punto decimal, ¿no? Y entre más ceros agreguemos después del punto decimal, estaríamos más cerca del valor anterior de x, ¿no? Pero si al final de esa serie de ceros tenemos un número distinto de cero, digamos que tengamos uno, entonces la diferencia entre ambos ya no sería cero. Entonces eso lo hemos realizado anteriormente a través de un límite. Es decir, el límite cuando la variación en x tiende a cero de f de x2 menos f de x1. Bien, volvamos entonces al concepto de derivada. ¿Qué entendemos nosotros por derivada?
Entonces, la derivada para nosotros geométricamente representa la pendiente de la recta secante, recta tangente, perdón, a la curva en cualquier punto de la misma. Para representar a la derivada utilizamos estas notaciones, ¿no? F' de x, y' de x, o la derivada de y con respecto a x. Bien, si recuerdan cuando nosotros hablamos de la tasa de cambio promedio, definimos que la tasa de cambio promedio es la razón de cambio promedio de y con respecto a x. En el caso de la derivada es la razón de cambio instantáneo de y con respecto a x. Bien, veamos un ejemplo. A esta expresión o a esta fórmula comúnmente se le conoce como definición de derivada o fórmula general. Y básicamente para determinar la derivada a través de la definición o fórmula general vamos a aplicar esta formulita. Hay otras formas de determinar la derivada, pero cuando se nos pide determinar la derivada por definición, vamos a utilizar esta fórmula. Entonces el inciso A nos dice que utilicemos la definición de derivada para determinar f' de x, o valga la redundancia, para determinar la derivada de la función. Luego se nos pide determinar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto donde x igual a 2. Recuerde que al obtener la derivada tenemos una calculadora, digamos, de pendientes de rectas tangentes del gráfico de la función, y lo único que necesitamos para determinar esas pendientes es el punto, o en algunos casos únicamente el valor de x del punto, como en este caso. Finalmente se nos pide que grafiquemos la función y adicionalmente la recta tangente en un mismo plano cartesiano, un mismo sistema de coordenadas cartesiano. Bien, entonces para aplicar esta fórmula de derivada, lo primero que vamos a hacer es que vamos a evaluar el límite cuando delta x tiende a 0 de una función racional o de un cociente en el cual en el numerador
vamos a sustituir x más delta x en todas las x de la función. A esto restaremos la función original. Y todo esto estaría dividido entre delta x, o es decir, en el denominador colocaríamos delta x. Bien, entonces apliquemos la definición de derivada a este ejemplo. Entonces, la derivada va a ser igual al límite cuando delta x o la variación de x tiende a 0, de un cociente en el cual en el numerador vamos a evaluar x más delta x, o vamos a sustituir x más delta x en todas las x de la función. Luego a esto restaríamos la función original y todo esto estaría dividido, o colocaríamos a delta x en el denominador. Bien, luego vamos a analizar cómo evaluaremos este límite. Entonces, como ya hemos evaluado límites de funciones racionales anteriormente, vemos que si nosotros sustituimos 0 en delta x, este hace que el denominador sea 0. Adicionalmente a eso, si sustituimos 0 en el numerador, eso hace que también el numerador tienda a 0. Es decir, que aquí nos queda la forma indeterminada. Sabemos que cuando evaluamos límites de funciones racionales y el valor al cual tiende x hace 0 numerador y denominador, es decir, cuando nos queda la forma indeterminada, esto es un indicativo de que ese límite tiene una solución y que para determinar la solución simplificamos utilizando procedimientos algebraicos
método algebraico. Vamos a simplificar. Algebraicamente para determinar la tendencia. Bien, ¿y qué podríamos hacer en este caso? ¿Qué procedimiento algebraico podríamos emplear? Recuerde que el objetivo que deberíamos de tener es obtener un factor común, delta X, en el numerador para reducir con ese delta X del denominador. Entonces, tal como está esta expresión, no puedo por el momento factorizar delta X. Entonces debo de desarrollar algunas expresiones algebraicas y realizar algunos productos con la finalidad de reducir y luego factorizar, si es posible, delta X para simplificar la expresión. En el numerador, esta primera expresión es una expresión que nosotros conocemos como un producto notable. Es decir, tenemos a más b al cuadrado y esto puede desarrollarse como el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Tendríamos el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Luego, este menos 2 lo multiplicamos por todo lo que está dentro del paréntesis, menos 2x, menos 2 delta x, y luego este signo negativo le cambiaría el signo a todo lo que está dentro del paréntesis. Podríamos reducir términos semejantes en este momento, x cuadrado con unos x cuadrado, menos 2x con 2x. Y si observamos, después de haber reducido términos semejantes, todos los elementos que nos quedan en el numerador contienen a delta X como factor en común. De hecho, en el caso de funciones polinómicas, al aplicar la definición de derivada, después de reducir los términos semejantes, todos los elementos deberían de tener a delta X como factor en común. Si eso no sucediera, para nosotros ese es un indicativo de que hemos cometido algún error y que deberíamos de
revisar. Entonces podríamos extraer factor común delta X en el numerador, factor de 2X más delta X menos 12. Reducimos o cancelamos el delta X del numerador con el delta X del denominador. Y para esta expresión que resultó de simplificar, ya no representa ningún problema aplicar los teoremas y sustituir 0 en delta X. Veríamos entonces que la derivada es 2X menos 12. Y esto nos serviría para determinar la pendiente de todas las rectas tangentes al gráfico de esta función. Y lo único que tendrían que proporcionarnos es el punto, o inclusive, como en este caso, únicamente el valor de X del punto. Bien, entonces, para determinar la ecuación de la recta tangente, vamos a emplear un método que ya hemos utilizado anteriormente, que es el método punto pendiente. Y este método lo empleamos, o esta fórmula la empleamos para determinar la ecuación de una recta tangente cuando conocemos un punto y la pendiente. Por lo tanto, vamos a proceder a determinar la pendiente. Para determinar la pendiente, en este caso vamos a sustituir el valor de X del punto en la derivada. Dos por 2, 4, menos 12, 2. La pendiente, en este caso, es 2. Como también necesitamos el punto, entonces vamos a calcular el punto. Conocemos el valor de X del punto, pero recuerde que un punto es una coordenada cartesiana, es decir, un valor de X y un valor de Y. Entonces, como conocemos el valor de X, para determinar el valor de Y, sustituimos el valor de X conocido en la función y así determinamos el valor de Y. En este caso, el valor de Y es 0. 2 al cuadrado es 4 menos 2 por 2, que es 4. Y es 0. Entonces el punto sería 2,0, donde 2 es x1 y 0 es y1. Entonces ya tenemos el punto y la pendiente, entonces perfectamente podemos determinar la ecuación de la recta tangente. Bien, y dijimos que para determinar
la ecuación de la recta tangente, vamos a utilizar el método punto pendiente. Y este método punto pendiente básicamente es una fórmula. Esta fórmula, punto pendiente, establece que y menos y1 es igual a m por x menos x1. Donde x1, y1 es el punto dado, el punto conocido, y m la pendiente. Eso se sustituye en la fórmula y luego despejamos para allí. Bien, entonces, aplicando esta formulita, tendríamos que y menos y1, en este caso y1 es 0, es igual a la pendiente, que es 2, que multiplica a x menos x1, que en este caso es 2 también. 2 por x, 2x, y 2 por menos 2, menos 4. Esa es la ecuación de la recta tangente al gráfico de la función en el punto donde x es igual a 2, es y igual a 2x menos 4. Bien, analicemos ahora el gráfico de la función. En este caso ya traemos el gráfico de la parábola. Solo tendríamos que hacer el trazo de esta línea recta. Sabemos que un punto de esta línea recta es el punto 2,0, es decir, 2 para x, 0 para y. Y que en ese punto, de hecho, la recta es tangente a esa parábola. Entonces, para trazar el gráfico de esa línea recta, podríamos determinar otro punto. Ese otro punto podría ser el intercepto en y, dándole valor de 0 a x. Tendríamos que y vale menos 4. Entonces, como ya conocemos esos dos puntos, para trazar el gráfico, solo utilizamos nuestra regla y trazamos una línea que una de esos dos puntos. Vemos que esta recta es tangente en el punto 2,0. Entonces, esta línea recta es 2x menos 4. Y la parábola es x cuadrado menos 2x.